Bienvenidos a este fascinante viaje por el mundo de los estudios culturales. Campo de estudio interdisciplinario que explora la intrincada relación entre la cultura, el poder y la sociedad. A lo largo de este video nos embarcaremos en una exploración de conceptos claves que nos permitirán comprender cómo la cultura se produce, se interpreta y se transforma en el contexto social dinámico en el que vivimos hoy en día. Comenzaremos nuestro viaje con el modelo codificador-decodificador de Stuart Hall, una teoría fundamental que analiza el proceso de producción y consumo cultural. Hall propone que la comunicación cultural no es un proceso unidireccional en el que un emisor envía un mensaje que es recibido de forma pasiva por un receptor. En cambio, se trata de un proceso más complejo en el que el significado de los mensajes culturales está sujeto a la interpretación y negociación por parte de la audiencia. Los elementos claves son codificación. En esta etapa, el emisor, que puede ser un individuo o una institución, utiliza códigos y convenciones culturales para construir un mensaje. Estos códigos pueden ser lingüísticos, visuales o de otro tipo y sirven para organizar y dar sentido al mensaje. Texto. El mensaje codificado se convierte en un texto que puede ser un discurso, una imagen, un programa de televisión, una canción, etc. El texto es producto material de la codificación y contiene los signos que serán interpretados por la audiencia. Decodificación. En esta etapa, la audiencia recibe el texto y lo interpreta utilizando sus propios códigos y experiencias culturales. La decodificación no es un proceso automático, sino que está activa y depende de la posición social, la educación, los valores y las experiencias del receptor. Recepción. La interpretación del texto por parte de las audiencias da lugar a la recepción. La recepción no siempre coincide con los significados previstos por el emisor, ya que la audiencia puede decodificar el mensaje de diferentes maneras. El modelo de Hall ha sido crucial para comprender la forma en que la cultura se produce, circula y se consume en la sociedad. Ha contribuido a desmantelar la idea de que la cultura es simplemente un conjunto de tradiciones y valores estáticos, y ha puesto de relieve el papel activo que desempeña la audiencia en la construcción del significado cultural. A continuación nos adentraremos en la importancia del contexto en la interpretación según David Morley, quien argumenta que la interpretación de los mensajes culturales no es un proceso individual y aislado, sino que está profundamente influenciado por el contexto social y cultural en el que se produce la recepción. Factores como la clase social, la etnia, el género y la educación juegan un papel crucial en la forma en la que interpretamos los significados culturales. Centrándonos en la obra de Morley, podemos desentrañar los siguientes aspectos cruciales de la importancia del contexto. La audiencia no es un ente pasivo. Morley rechaza la idea de que la audiencia sea un receptor dócil de mensajes predefinidos. En cambio, la considera como un agente activo que decodifica e interpreta los textos culturales de acuerdo a su propio contexto social, cultural y personal. Los códigos culturales son la clave. La interpretación no se realiza de forma aislada, sino que se enmarca en un conjunto de códigos culturales que el individuo ha adquirido a lo largo de su vida. Estos códigos, que incluyen valores, creencias, normas y lenguajes, permiten a la audiencia dar sentido a los mensajes culturales. El contexto social moldea la interpretación. El contexto social en el que se produce la recepción juega un papel determinante en la forma en la que la audiencia interpreta los mensajes. Factores como la clase social, la etnia, el género, la educación y la religión influyen en la decodificación y otorgan diferentes significados a los textos culturales. Las experiencias personales influyen en la lectura. Las experiencias y vivencias individuales de cada miembro de la audiencia son también relevantes para la interpretación. Estas experiencias pueden actuar como filtros que modulan la forma en que se perciben y comprenden los mensajes culturales. Las lecturas son polisémicas. Morley enfatiza que los textos culturales no tienen un sentido único predefinido, sino que son polisémicos, es decir, admiten múltiples interpretaciones. La audiencia, con sus diversos contextos y experiencias, construye diferentes lecturas de un mismo texto. En relación al concepto de la cultura de Raymond Williams, la define como un proceso social, dinámico y en constante transformación. Williams enfatiza que la cultura no es un conjunto estático de tradiciones y valores, sino que está viva y en constante interacción con las fuerzas sociales, políticas y económicas. Para ilustrar el concepto de cultura de Williams, podemos analizar el ejemplo de la cultura popular.
La cultura popular a menudo es vista como banal o trivial. Es para Williams un espacio de existencia y creación cultural donde las clases subordinadas expresan sus propias experiencias, valores y formas de vida, a través de la música, la literatura, las artes visuales y otras expresiones culturales populares. Estos grupos pueden desafiar los valores predominantes y proponer alternativas sociales. Y así nos acercaremos al concepto de sujeto, subjetividad e identidad de John Fichte. Fichte analiza cómo nuestra identidad individual y social está conformada por las representaciones culturales que consumimos y con las que interactuamos. Además sostiene que la identidad no es fija, sino que se construye y reconstruye constantemente a través de nuestras experiencias y prácticas culturales. La forma en que nos vestimos no es solo una cuestión de estética, sino que también refleja nuestra identidad y posición social. Al elegir ciertas prendas, estilos y marcas, nos alineamos con determinados grupos culturales y así expresamos nuestros valores, creencias y preferencias. La moda, como performance cultural, nos permite construir y comunicar nuestra identidad de manera no verbal. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, profundizaremos en los tipos de audiencia, siendo esta una categoría crucial para comprender la recepción de los mensajes culturales. Veremos cómo la audiencia no son homogéneas, sino que están segmentadas en diversos factores, y cómo esto influye en la forma en que interpretan los textos culturales. Diversidad y segmentación. Las audiencias no son homogéneas, sino que están segmentadas por diversos factores, como la edad, el género, la clase social, la etnia, la educación, los intereses y las prácticas culturales. Esta diversidad influye en la forma en que las audiencias interpretan y consumen los mensajes culturales. Interpretación activa. Las audiencias no reciben los mensajes culturales de forma pasiva, sino que los interpretan activamente utilizando sus propios códigos culturales, experiencias y valores. Esta interpretación no siempre coincide con los significados previstos por los productos de los mensajes. Negociación de significado. La interpretación de los mensajes culturales no es un proceso individual y aislado, sino que se produce en un contexto social y cultural donde se negocian los significados. Las audiencias interactúan entre sí, con los productores de los mensajes y con otros actores sociales para construir sus propias lecturas de los textos culturales. Resistencia y transformación. Las audiencias no solo consumen pasivamente los mensajes culturales, sino que también pueden resistirse a ellos, reinterpretarlos y transformarlos. Esta resistencia puede manifestarse de diversas formas, como la crítica, la parodia, la reinterpretación o la creación de contenidos alternativos. Continuaremos nuestro viaje explorando la teoría de los medios y la cultura popular. En esta teoría examina la relación compleja entre los medios de comunicación y la cultura popular, analizando cómo los medios producen, representan y reproducen las formas culturales populares. Algunos de los aspectos más relevantes son los medios como representadores de la cultura popular como producto y reflejo de la sociedad, la audiencia como agente activo en la construcción de la cultura popular, la hegemonía cultural y las subculturas, la cultura popular como espacio de resistencia y transformación, y ya para cerrar, reflexionaremos sobre si los estudios culturales se pueden superar o no. El debate sobre la posibilidad de superar los estudios culturales no tiene una respuesta definitiva. La disciplina ha enfrentado críticas y desafíos, pero también ha demostrado su valor como herramienta para la crítica social, el análisis cultural y la comprensión de las complejidades del mundo contemporáneo. La superación de los estudios culturales no implicaría necesariamente su desaparición, sino más bien una transformación y evolución hacia nuevas formas de abordar el estudio de la cultura y la sociedad. Esta transformación podría incluir una mayor rigurosidad teórica, un diálogo más constructivo entre diferentes corrientes de pensamiento y una mayor apertura a la interdisciplinaridad. En definitiva, el futuro de los estudios internacionales dependerá de su capacidad para adaptarse a los nuevos retos y seguir contribuyendo a la comprensión crítica de la cultura y la sociedad. La disciplina tiene el potencial de seguir siendo una herramienta valiosa para la transformación social y la construcción de un mundo más justo y equitativo. Esperamos que les haya gustado acompañarnos en este emocionante viaje por los estudios culturales, donde juntos descubrimos la riqueza y complejidad de la cultura, el significado y la identidad en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Hey, ¿te ha gustado? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje por los estudios culturales.
Sé como nosotros y no le temas empaparte del conocimiento.